Muy buenos días. Hoy iniciaremos nuestra clase que corresponde a la clase número 6, que es auditoría administrativa. ¿Están pudiendo ver ahí el material? Hola. Hola. ¿Pueden ver el material? ¿Sí me están escuchando? Bueno, ahorita tendremos lo que es la auditoría administrativa. Una auditoría administrativa es la revisión analítica total o parcial de una organización, con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable. Una auditoría administrativa obedece a los siguientes principios: sentido a la evaluación. Con este tipo de auditorías no se mide el potencial o la idoneidad de los profesionales o trabajadores dentro de la organización, tanto como las dinámicas gerenciales, es decir, de los mandos administrativos responsables de coordinar las fuerzas de la empresa a lo interno. El siguiente punto es importancia de la verificación. Una auditoría eficaz no solo fundamenta sus conclusiones en la información obtenida, sino que ofrece medios científicos para interpretarla, para comprobar que se trate de una evaluación fidedigna. Y por último, pensar en términos administrativos. El foco de los auditores ha de estar puesto siempre en el aspecto administrativo de la empresa y no en otras áreas supeditadas a la gerencia administrativa. Se trata de una evaluación de procesos y recursos de cara a la misión de la empresa. Luego tenemos lo que son tipos de auditoría administrativa. Existen dos tipos fundamentales de auditoría administrativa. La funcional
que se enfoca en el desempeño y la idoneidad de los cargos gerenciales y las dinámicas propuestas desde estos. La analítica, que se centra en la comprensión de los procesos mismos que se ponen en marcha dentro de la estructura de la empresa. ¿Y cuáles son los objetivos de una auditoría administrativa? Una auditoría administrativa aumenta los niveles de calidad de una empresa. Toda auditoría administrativa busca dar con las deficiencias o debilidades de las diversas regiones de una empresa para corregirlas o solventarlas. Esto significa lo siguiente: optimizar la administración de los recursos por parte de la empresa, evaluar el servicio o producto brindado por la empresa de cara a la satisfacción del cliente. Otro punto, aumentar los niveles de calidad y competitividad mediante diversos mecanismos y planes de gestión. Identificar los aciertos administrativos y replicarlos en situaciones semejantes. También analizar las funciones de cada división de la empresa en relación con las demás. Y generar y proponer nuevos esquemas organizativos que resuelvan problemas a niveles macro o microempresariales. Metodología de una auditoría administrativa. Toda auditoría administrativa se compone de 4 pasos elementales. En primer lugar, una planeación, en donde se establecen los parámetros y lineamientos que servirán para enfocar la revisión de la auditoría. Es decir, se debe primero definir qué cosas buscar y cuál será el criterio específico de búsqueda. Esto pasa por una lectura de síntomas o de conflictos aparentes. En primer lugar, para hacer una auditoría siempre hay que planear. Hay que preparar un buen plan para poder hacer un buen trabajo. En segundo lugar, la instrumentación. Se elige entre diversos modelos de recolección de datos y de medición de los mismos en función de la naturaleza empresarial y del tipo de conclusiones a la que se quiere llegar. Hay que buscar siempre el modelo de la forma como recolectar los datos. Examen. El tercer punto, examen. Dice, se aplica la planificación y se recaudan los datos y la estadística o cualquier otro tipo de información que corresponda a los lineamientos preestablecidos. En esta parte se aplica lo que es la planificación para poder recolectar los datos, tanto estadístico o cualquier otro tipo de información. Y por último, el informe. El cierre de la auditoría arroja como resultado un informe en el cual se detalla y explica todo el proceso,
se rinde cuenta de los resultados y finalmente se hacen las recomendaciones pertinentes. En el informe, uno va detallando el resultado de la recolección de datos y rinde cuenta de los resultados. Y en base a esos resultados, uno hace su recomendación. Características. Las auditorías administrativas tienen múltiples características o estándares a las que deben adherirse. Normalmente, estas características se describen en términos de acciones que el auditor debe tomar mientras realiza la auditoría. Al seguir estos estándares básicos, los auditores pueden garantizar que las auditorías que realizan son confiables y satisfacen las necesidades del cliente. La auditoría tiene estándares básicos por el cual el auditor debe seguirse y para que puedan garantizar el trabajo que están haciendo para que el cliente quede satisfecho. ¿Cuáles son las técnicas y los procedimientos de auditoría? Definición de técnica de auditoría. Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación prueba que el contador público utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le permita emitir su opinión profesional. Es decir, las técnicas son las herramientas de trabajo del auditor y los procedimientos es la combinación que se hace de esas herramientas para un estudio en particular. O sea que las técnicas son los métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el contador para poder comprobar la razonabilidad de la información financiera que pueda emitir una opinión profesional. Y los procedimientos son la combinación de las técnicas que se hacen de esas herramientas para que el estudio sea en particular. Clasificación de las técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría se pueden clasificar de la siguiente forma. Estudio general, apreciación y juicio de las características clasificación de las técnicas en la auditoría. Las técnicas de auditoría se pueden clasificar de la siguiente forma. En primer lugar, el estudio general es la apreciación y juicio de las características generales de la empresa, las cuentas o las operaciones a través de sus elementos más significativos para elaborar las conclusiones. Se ha de profundizar en su estudio y en la forma que ha de hacerse. En segundo lugar, tenemos el análisis, que es el estudio de los componentes de un todo.
esta técnica se aplica concretamente al estudio de las cuentas o rubros genéricos de los estados financieros. El análisis ya es prácticamente un estudio de cuenta por cuenta. En tercer lugar tenemos lo que es la inspección. Es la verificación física de las cosas materiales en la que se traducen las operaciones. Se aplica a las cuentas cuyos saldos tienen una representación material, efectivos, mercancías, bienes, etcétera. La inspección es una verificación física en donde uno se hace presente en el lugar, por ejemplo, en la parte de tesorería, a verificar efectivos, hacer arqueo de caja y esas cosas. Confirmación, el cuarto punto, es la ratificación por parte del auditor como persona ajena a la empresa de la autenticidad de un saldo, hecho u operación en la que participó y por lo cual está en condiciones de informar válidamente sobre ellas. El tema de la confirmación es más o menos una circularización a los bancos, a los proveedores, a los clientes, a fin de confirmar el saldo real cotejado con el saldo que está expuesto en el balance. En el punto número 5, investigación, es la recopilación de la información mediante entrevistas o conversaciones con los funcionarios y empleados de la empresa. Este es otro tipo de técnicas de auditoría, cuál es la investigación, que puede ser mediante entrevistas o conversaciones con funcionarios o empleados de la empresa. El punto número 6, que son declaraciones y certificaciones, es la formalización de la técnica anterior, cuando por su importancia resulta conveniente que las afirmaciones recibidas deban quedar escritas, tipo declaraciones, y en algunas ocasiones certificadas por alguna autoridad. Siempre tiene que ser una declaración para que puedan incluirlo dentro de su papel de trabajo. El punto número 7, observación, es una manera de inspección menos formal y se aplica generalmente a operaciones para verificar cómo se realiza en la práctica. Es una forma de comprobar, por ejemplo, el proceso de producción, cómo es el manejo, cómo se está haciendo, cómo se está procediendo. Y el punto número 8, que es cálculo, es la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas cuentas u operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases precisas. Es en donde utilizaremos lo que son las cédulas analíticas y las cédulas sumarias para el tema de los cálculos reales. Pruebas selectivas en la auditoría. El trabajo de revisión de las operaciones que realiza la empresa a lo largo de un año no es ni puede ser exhaustivo, ya que no es posible realizarlo en un periodo corto de tiempo, en 30, 45 o 60 días, con un grupo de 3 o 4 personas, lo que a la empresa le lleva un año en registrar las operaciones, por lo que no es recomendable o no es razonable
que el auditor disponga de un tiempo tan limitado para obtener sus conclusiones. Por lo tanto, se hace necesario que el auditor establezca sus evidencias con pruebas selectivas. Las pruebas selectivas son las pruebas que uno va eligiendo de acuerdo al criterio del auditor, de acuerdo a la importancia que puede ser. Los resultados que arrojen las pruebas selectivas deben ser sopesados cuidadosamente para poder generalizarlos al todo. Los resultados satisfactorios deben dar seguridad, en tanto que los resultados negativos pueden provocar una extensión del trabajo, bien ampliando la muestra o cambiando el enfoque, o simplemente pueden considerarse plenamente aplicables al universo y en consecuencia considerarlo erróneo. Por eso es muy importante saber elegir las pruebas, porque como estábamos diciendo, no podemos seleccionar el 100%, por lo que debemos seleccionar algunas que nos consideran relativamente importantes. El auditor debe considerar en primer término los objetivos específicos de la auditoría que debe alcanzar, lo que le permitirá determinar el procedimiento de auditoría o combinación de procedimientos más indicados para lograr dichos objetivos. Además, cuando el muestreo de auditoría es apropiado, la naturaleza de evidencia de la auditoría buscada y las condiciones de error posible u otras características relativas a tal evidencia ayudarán al auditor a definir lo que constituye un error y el universo que deberá utilizarse para el muestreo. Definición de procedimiento de auditoría. Procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen, mediante los cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión. Las técnicas son las herramientas de trabajo del contador público y los procedimientos, la combinación que se hace de estas herramientas para un estudio particular. Las técnicas son herramientas de trabajo y los procedimientos, la combinación de las técnicas que se hace de esas herramientas para un estudio particular. Las técnicas y los procedimientos están estrechamente relacionados. Si las técnicas son desacertadas, la auditoría no alcanzará las normas aceptadas de ejecución. Clasificación de los procedimientos de auditoría. Como ya se ha mencionado, los procedimientos de auditoría son la agrupación de técnicas aplicables al estudio particular de una operación o acción realizada por la empresa o entidad a examinar, por lo que resulta prácticamente inconveniente clasificar los procedimientos, ya que la experiencia y el criterio del auditor deciden las técnicas que integran el procedimiento en cada uno de los casos en particular. El auditor, supervisor y los integrantes del equipo de auditoría con mayor experiencia definirán la estrategia que consideren la más adecuada para desarrollar la auditoría. Estos criterios se basarán en el conocimiento de la entidad o empresa auditada, así como la experiencia general de la especialidad que les permita a los profesionales determinar
de antemano los principales procedimientos de auditoría a aplicar en cada uno de los casos que se presentan a lo largo del proceso de auditoría. La extensión o alcance de los procedimientos. Se llama extensión o alcance a la amplitud que se da a los procedimientos, es decir, la intensidad y profundidad con que se aplican prácticamente estos en cada uno de los casos, para lo cual deberá tomar en cuenta la actividad u operación que realizó la empresa o entidad. Oportunidad de los procedimientos. Es la época en que deben aplicarse los procedimientos al estudio de partidas específicas y al análisis total de las actividades de la empresa o entidad. Se deben tomar en cuenta que la oportunidad en que se aplica un procedimiento determina la conclusión u observación que se puede obtener para el análisis al final del examen realizado. Diferencia entre técnica y procedimiento de auditoría. La naturaleza se refiere al tipo de procedimiento que se va a llevar a cabo. El alcance es la amplitud que se da a los procedimientos. Es decir, la intensidad y profundidad con que se aplican prácticamente. Y lo referente a lo que es la oportunidad es la época en que deben aplicarse los procedimientos al estudio de partidas específicas. El programa de trabajo en la auditoría administrativa es el documento formal que utiliza el auditor como guía metodológica en la realización de sus labores. El programa indica la descripción de actividades a desarrollar de acuerdo a un orden y una lógica y dentro de un periodo determinado. En la realización de una auditoría administrativa como actividad profesional, es imprescindible diseñar un programa de trabajo en el que quede de manera sistemática la secuencia de las acciones. La secuencia de las acciones a realizar con base en una descripción generalizada o detallada. Programa de auditoría o plan de auditoría. Un programa de auditoría, también llamado plan de auditoría, es un plan de acción que documenta qué procedimiento seguirá un auditor para validar que una organización cumple con las regulaciones de cumplimiento. El objetivo de un programa de auditoría es crear un marco que sea lo suficientemente detallado como para que cualquier auditor externo entienda qué exámenes oficiales se han completado, a qué conclusiones se ha llegado y cuál es el razonamiento detrás de cada conclusión. El marco debe explicar los objetivos de la auditoría, su alcance y su línea de tiempo. El programa de auditoría también debe describir cómo los documentos de trabajo, la evidencia documentada de la auditoría, serán recopilados, revisados e informados. Objetivos de los programas de auditoría. Al desarrollar un programa de auditoría, el auditor interno y su equipo de auditoría asociado debe comenzar a delinear los objetivos, las metas y las obligaciones de la auditoría. Los objetivos del programa de auditoría ayudan a la planificación directa del informe de auditoría y se basan en las políticas, procedimientos y directrices exclusivos de la empresa. Estos objetivos pueden relacionarse con y describir cómo los auditores mantendrán la eficiencia, el profesionalismo y un código de conducta específico
durante el procedimiento de auditoría. Además de los mandatos de cumplimiento normativo pertinentes, los objetivos de los programas de auditoría deben considerarse aspectos tales como prioridades de gestión, intenciones de negocio, requisitos del sistema, estructura empresarial, mandatos legales y contractuales, las expectativas de los clientes y otras partes interesadas, posibles vulnerabilidades de gestión de riesgo y cualquier acción correctiva tomada con base en auditorías previas. Preparación de un programa de auditoría. Los detalles del programa de auditoría son específicos para las organizaciones individuales en función de sus necesidades únicas, pero la preparación del plan de auditoría considerará los plazos reglamentarios relevantes de la auditoría, los requisitos del personal y la estructura de informes y los objetivos generales. En particular, estos objetivos considerarán cómo la empresa mantendrá el cumplimiento normativo a través de la evaluación de riesgos y los procedimientos de gestión. El programa de auditoría también debe incluir un cronograma que detalle cuándo deben tener lugar los aspectos específicos del programa de auditoría y cómo deben priorizarse. La planificación del programa de auditoría suele ser un proceso continuo e interactivo. Durante la planificación y el desarrollo de la auditoría, las empresas pueden aprovechar las lecciones aprendidas de las auditorías anteriores mediante la implementación de las mejores prácticas recientemente aprendidas que alivian el riesgo y mantienen el cumplimiento. Las pautas de desarrollo de auditoría y las mejores prácticas varían según la industria, pero las certificaciones de auditoría locales y regionales están disponibles, al igual que las certificaciones de auditoría reconocidas internacionalmente. Estas certificaciones incluyen auditor interno certificado y auditor de sistema de información certificado y membresía en el Registro Internacional de Auditores Certificados. Tipos de programas de auditoría. Los diferentes tipos de programas de auditoría incluyen programas de auditoría estandarizados, programas de auditoría personalizados y programas de auditoría de cumplimiento. Los programas de auditoría estandarizados que están disponibles para muchas industrias diferentes se pueden usar proactivamente para ayudar a una organización a crear su propio marco interno de cumplimiento y un programa de auditoría interna. Por ejemplo, la Federación Internacional de Contadores Públicos, normas de auditoría financiera denominadas normas internacionales de auditoría o NIAS. Un programa de auditoría estandarizado es diferente a un programa de auditoría fijo, que se define como un programa de auditoría que no puede modificarse durante el curso de una auditoría. Los programas de auditoría personalizados difieren de los programas de auditoría estandarizados en que atienden los procedimientos de auditoría para que coincidan con las necesidades específicas de la entidad de auditoría. Estos programas de auditoría se personalizan para hacer referencia a áreas específicas, como procedimientos de negocios, documentos y activos legales. Al enfocarse en estos requisitos específicos a través de programas de auditoría personalizados, la compañía puede identificar más rápidamente posibles fallas de cumplimiento y desarrollar controles internos para compensar estas vulnerabilidades. Un programa de auditoría de cumplimiento describe cómo una organización se apegará a las pautas regulatorias. Los detalles del programa de auditoría de cumplimiento variarán dependiendo de los factores, tales como si una organización es una empresa pública o privada, qué tipo de datos maneja y si transmite o almacena datos financieros y confidenciales. ¿Cuáles son las discusiones de los informes de auditoría en tu empresa? A lo largo de los años he podido presenciar diversos tipos de discusiones.
Primero, algunas parece una discusión de un partido de fútbol tratando con compasión de buscar la razón lógica de por qué Brasil perdió contra Alemania 1-7 en el Mundial de Fútbol. Segundo, otras son las parecidas a una pelea de boxeo sin límite de tiempo ni empates. En pocas palabras, parecen batalla campal, como lo que sucederá en pocos días cuando se desarrolle la pelea del siglo. Y tercero, mientras muchas son reuniones donde fluye la sinergia y la integración de los participantes para mejorar el proceso bajo revisión a través de una conversación enriquecedora. ¿Qué dicen las normas respecto a este tema? El Consejo para la Práctica 2440-1 sobre difusión de resultados establece lo siguiente: los auditores internos comentan las conclusiones y recomendaciones con los niveles directivos apropiados antes de que el director ejecutivo de auditoría emita las comunicaciones finales de trabajo. Esto se realiza usualmente durante el transcurso del trabajo y en las reuniones finales del trabajo. Otro punto, otra técnica consiste en que la gerencia de la actividad auditada revise el borrador de los temas, observaciones y recomendaciones del trabajo. Estas discusiones y revisiones ayudan a evitar equívocos o malas interpretaciones de los hechos al proporcionar al cliente del trabajo la oportunidad de clarificar detalles específicos y de expresar su punto de vista sobre las observaciones y conclusiones. Y el nivel de los participantes en las discusiones y revisiones varía dependiendo de la organización, de la naturaleza del informe en detalle y aquellas que puedan autorizar la puesta en marcha de la acción correctiva. Y las explicaciones suministradas por las normas son útiles, pero lamentablemente no incluyen algunas barreras que podrían ser difíciles de manejar durante la discusión de un informe, por lo que a continuación presentamos 8 consejos para conducir las reuniones de cierre de auditoría interna. Uno, que sea neutral. Segundo, que conduzca la reunión con actitud positiva. Tercero, que realice comentarios positivos sobre las operaciones. Cuarto, que prepárese por anticipado para recibir objeciones. Quinto, identifique los asuntos en los cuales no se ha llegado. Sexto, documente los cambios discutidos y acordados en relación al lenguaje. 7, documente